Muy buenas noches, bienvenidos a este programa en el cual compartimos la palabra de Dios. Los saludamos en el amor del Señor a todos mis hermanos. Y hoy quiero compartir las escrituras que están en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 14. Estas son las palabras que el Señor dijo para su tiempo. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Fueron las palabras que el Señor Jesucristo las dirigió no necesariamente al pueblo, sino la dirigió a los líderes religiosos de su tiempo, ya que ellos eran los encargados de llevarlos a los pies de Dios, los encargados de que se acercaran a Dios, los que conocieran a Dios. Y Jesús le dice estas palabras a esta generación, a esta iglesia que perdió el rumbo y su propósito por la cual, Dios quiere que exista una iglesia. Estos hombres habían cometido el error que muchas veces cualquier iglesia que comete ese error se convertirá en maestros ciegos, guías ciegos. Porque lo que pasó aquí es que Jesucristo, antes de decir estas palabras, le dice que ustedes cambiaron el mandamiento de Dios por sus tradiciones y porque comenzaron a enseñar mandamientos de hombres. Y cada que una iglesia empieza bien, pero se aparta de las escrituras poco a poco, deja las escrituras, al final pierde la luz que viene de Dios a través de las escrituras. Una de las cosas que pasa cuando una iglesia se aparta de las escrituras es que comienzan en su propia imaginación a inventar mandamientos que Dios no ha mandado realmente. Y eso le llaman tradiciones de hombres o mandamientos humanos, las cuales no están escritas en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando una iglesia se aparta de las escrituras? Se convierte, como el Señor Jesucristo dijo, o Pablo escribió, dice, que en los posteriores tiempos, dice, habrán hombres con apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de lo que es la piedad realmente. Y eso es lo que quiero tocar en este punto. ¿Qué es una persona piadosa? ¿Qué es una iglesia piadosa? La iglesia piadosa es una iglesia que no solamente atiende las necesidades físicas del ser humano, como por ejemplo al que está desnudo vestirlo, al que está enfermo visitarlo, ayudarlo. No. La iglesia piadosa es una iglesia que le interesa a la persona cuando está por mal camino y lo encamina, lo reprende, lo exhorta. Y si el mundo quiere una iglesia así, esa iglesia es popular. ¿Por qué? Porque aplaudimos cuando una iglesia vista al desnudo, aplaudimos cuando visitamos a los enfermos, todo el mundo dice, qué bueno, qué buena iglesia. Pero ¿qué pasa si no le decimos a la gente? O si un padre que se considera piadoso no le dice al hijo que está yendo por mal camino y no le exhorta y no le disciplina. Significa que esa piedad no tiene eficacia. Porque la persona que le exhortamos y le decimos que se vuelva al camino es porque realmente amamos a la persona. Y todo padre que reprende a su hijo es un hombre piadoso, que prácticamente ama al hijo para que no se pierda. Y así es nuestro Dios como Padre. La Biblia, cuando envió a Jesús, dice, él vino a buscar a las ovejas que se habían perdido. ¿Por qué se perdió el pueblo? Porque los líderes religiosos que deberían exhortar al pueblo para que no vayan por mal camino, no lo hicieron, porque estaban ciegos. Y hay una de las cosas que nos gusta a los seres humanos cuando hablamos de Jesús. Hablamos de Jesús que sana a los enfermos, hablamos de Jesús que alimentó a las multitudes, hablamos de Jesús que nos ama, pero confundimos esa parte de amar. La parte de amar tiene todo un complemento, dar esas cosas básicas, pero también el que ama disciplina, el que ama azota, el que ama exhorta. Y cuando una iglesia se aparta de las escrituras, pierde, esa eficacia de condenar el pecado, de hacerse de la vista ciega cuando vemos que el mundo está mal y no decimos absolutamente nada. Y por eso, yo quiero dar una imagen completa de lo que es la piedad. Y Jesús era un hombre piadoso y está levantándose a discípulos piadosos, que no solamente vistan al enfermo, sino que le digan al mundo que está mal. Y eso es lo que al mundo no le va a gustar ni a nadie le gusta. Jesús comenzó a poner, en orden esta parte. A los fariseos le dijo, fariseos hipócritas, que dice, cuelan
mosquito y se tragan el camello, dejando a un lado que lo más importante es la justicia y el amor. Y el amor tiene dos puntos. El amor no solamente es hacer caridad, el amor es exhortar, el amor es guiar al ciego al camino. Ese es el verdadero amor. Y el Jesús que nosotros, queremos es el Jesús que nos han enseñado. Pero la Biblia dice que Jesús, cuando hacía estas cosas, la gente lo amaba y multitudes le seguían porque él hacía milagros, alimentaban a los que tenían hambre. Pero había un problema, que cuando Jesús comenzó a hablar, a exhortar, a decir al pueblo que está en pecado, que tenían que arrepentirse, dice la Biblia, estas fueron las palabras que el mismo Señor Jesús dijo: a mí el mundo me aborrece, porque yo testifico que sus obras son malas. Y si estamos aquí, no solamente es para incentivar que amemos al prójimo en el sentido de, si tienes algo que compartir, compártelo. Pero Dios, que es nuestro Padre, es un Dios piadoso, nos ama y por eso a través de su palabra nos hace ver que estamos mal. Y eso es lo que está pasando en el tiempo. Y si usted es consciente, y si usted está consciente de lo que estamos diciendo, al ver al mundo vemos que el mundo está mal, pero cuando la religión pierde la eficacia, esas cosas no se dicen. De esas cosas no se hablan, porque cuando se hablan de esas cosas, por naturaleza, el ser humano se ofende, el ser humano no responde bien. Pero Dios, que nos ama así, Él no calla el pecado. Y mira cuando Jesús habla del pecado, dice así: hay una mujer que fue sorprendida en adulterio, y los hombres lo trajeron porque querían tentar al Señor. Pero cuando el Señor hizo ciertas cosas y todos se fueron huyendo de su conciencia, la mujer dice que se quedó sola y le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Jesús le dijo estas palabras de lo que es la verdadera piedad y eficaz. Le dijo: ninguno, Señor. Y le dijo: vete, pero no peques más, para que cosas peores no te acontezcan. Y de eso estamos hablando en esta noche. Porque si Dios realmente, nos ama, nos está diciendo que el que ama disciplina, el que ama azota, el que ama conduce al que está ciego para que vaya por la senda correcta. Otra de las cosas que le dice para que entiendas, ¿qué ve Dios que hay en el mundo que es malo en sí? ¿Cuál es el problema de la humanidad? La humanidad no es desdichada porque le falta ropa, no es desdichada porque le falta comida, es desdichada porque del corazón salen los malos pensamientos. A esta gente que le está diciendo que eran ciegos, que ya eran ciegos, a la multitud le dice esta parábola: no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina. Y Jesús nos dice que lo que entra por la boca va al vientre y se echa a la letrina, pero lo que sale de la boca son los malos pensamientos que salen del corazón: adulterio, fornicación, blasfemias, homicidios, hurtos y todas esas cosas que por naturaleza este mundo que cree en Dios pero que no conoce a Dios practica. Y cuando la iglesia se aparta, olvida esa parte más importante, que realmente contamina al hombre y contamina la creación y hace que el ser humano caiga constantemente en el mismo hoyo y tropiece con la misma piedra. Pero Dios sigue insistiendo porque Dios sí nos ama realmente. Dios es amor, y lo que nos está diciendo, como Dios es un amor, quiere cubrir nuestras necesidades, pero le importa algo más importante: que nuestros caminos, que nuestro corazón sea cambiado, que eso que contamina, eso que aprendemos de nuestros padres, porque estas cosas se aprenden de padre a hijo. Y entonces el padre piadoso tiene que arrepentirse si practica estas cosas, para que sea realmente un padre piadoso conforme a la voluntad de Dios, y podemos ser, como se dice, ¿no? Porque Jesús no vino, escúchame, Jesús no vino para guiar ciegos, Jesús vino para que los ciegos puedan ver. Otra de las cosas en esta narración que me llama la atención, que el Señor dijo estas palabras: Señor, los fariseos se ofendieron con tus palabras que dijiste. Y el Señor dijo: toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Lo que el Señor nos está diciendo, Dios no hizo al hombre, no lo plantó para ser adúltero, ni fornicario, no lo plantó para ser ladrón, ni que hurtara, ni que peleáramos, ni discutiéramos. No, nos plantó para
ser la gloria de Dios aquí en esta tierra. Así que si hoy te estoy hablando no es para ofenderte, simplemente te estoy diciendo las palabras sabias que salen de este libro, de que Dios es un Dios que realmente nos ama y se preocupa por cómo vivimos, y a través de esas cosas que practicamos el mundo está contaminado y Dios nos dice: vuélvete a mí y yo te voy a perdonar. Otra de las cosas para poder concluir: ¿qué pasa cuando la religión pierde la piedad? Las naciones también se apartan de la ley de Dios y establecen sus propias leyes. Y la Biblia, ¿sabes qué dice? Que la justicia del hombre es trapo de inmundicia. ¿Qué estoy queriendo decir? Que el hombre hace leyes que en realidad no obran justicia a la persona. Porque si a una persona le quitan 15.000 soles, quiero que prestes atención, a la persona que roba lo meten preso, pero tú te quedas, o sea, tú perdiste tus 15.000 soles y no te reparan lo que te dieron. Hay una ley que habla de discriminación, ¿verdad? Pero todo el tiempo, si tú te das cuenta, las mismas autoridades, o sea, hay discriminación, porque discriminación simplemente es hacer asesión de personas. Si se pierde, por ejemplo, o le roban a una persona del gobierno, a un congresista, las autoridades al toque funcionan. Pero si a un pobre, a uno que no es conocido, le roban, prácticamente ahí no hace nada. Y eso significa discriminación. Y así son como las funciones, o sea, las naciones que se apartan de Dios. Dejan las leyes de Dios para establecer sus propias leyes. Y como él dice que Dios va a sacar, va a desarraigar, el que ama disciplina, el que ama castiga. Y Dios en este tiempo nos habla como el Padre que nos ama. Y por eso nos corrige y nos dice las cosas que no nos va a gustar. Pero el que entiende las palabras de Dios va a decir que Dios realmente nos ama. Porque ningún padre que permite que tu hijo vaya por mal camino y no le dice nada, no es un buen padre, y ese padre no ama al hijo. Pero Dios sí nos ama, y esta noche Dios, a través de esta palabra, te quiere hacer reflexionar. Sal de esas cosas que contaminan el mundo. Deja esas cosas que Dios dice que no es malo, y vuélvete a Dios. Y Dios te va a iluminar, y realmente va a bendecir tu vida, y va a bendecir la vida de tu familia. Que Dios te bendiga.